Buenos días. Bueno, antes de dar inicio les voy a pedir un favor, todos coloquemos los celulares en silencio, en modo vibrador, para pues obviamente respetar este momento académico. Hoy damos inicio a la jornada académica Un Nuevo Renacer, 33 años, Hospital Universitario Erasmo Mevoz. Es de gran importancia hoy, celebramos a nivel mundial todo lo que tiene que ver con la prevención de cáncer de pulmón, asimismo lo de bebé prematuro. Voy a aprovechar también para hablar de esta fecha tan especial. Por eso quisimos convocarlos a cada uno de ustedes, a nuestros seguidores que se están conectando en estos momentos, para que repliquen esta transmisión. Obviamente ustedes también, quienes van a estar en el lugar, en el auditorio, cumpliendo cada una de las normas de bioseguridad al ingreso. Las personas que se encuentran en el lugar tienen sus tapabocas, se hizo toma de temperatura, adicional a eso el importante lavado de manos con el supragel y así mismo aplicar el alcohol. Hoy empezamos toda esta semana del 17 al 21 de noviembre. ¿Por qué decidimos realizar toda esta semana? Normalmente el cumpleaños del hospital es el 19 de noviembre, donde cumplimos 33 años de estar prestando servicios a la comunidad. Por eso quisimos dar apertura con este tema tan importante como es la prevención de cáncer de pulmón, y para eso vamos a tener en este momento al doctor Marcel Quintero, cirujano torácico que hace parte de todo este equipo de médicos y grandes especialistas del Hospital Universitario Erasmo Mevoz, del proceso y del gran trabajo que realizan en la institución, en el departamento, junto con su junta de tórax que se realiza acá en la institución. Por eso queremos darle inicio con esta actividad con el doctor Marcel Quintero en el seminario de prevención de cáncer de pulmón. Muchas gracias, Ludwig. Quiero nuevamente ratificar la idea de que tenemos que ser muy disciplinados en los protocolos de bioseguridad. Como ponente, pues quiero aclarar que me retiro mi tapabocas ya que estoy distanciado de ustedes y necesito también tener un poquito de libertad para poder darles la presentación. Entonces, les pido permiso para eso. Bueno, quiero primero darle las gracias al Hospital Erasmo Mevoz por la oportunidad de estar hoy acá. Muchos de ustedes los he visto en este proceso académico y muchas de las personas que me están acompañando en el canal YouTube, pues es un placer para mí poderlos hablarles y comentarles algo de nuestra experiencia con respecto al cáncer de pulmón. Realmente hoy mi seminario se va a enfocar en eso, en hablarles un poquito de la experiencia y que ustedes vivan una experiencia de lo que ha sido el Hospital Erasmo Mevoz como líder regional en el tratamiento de cáncer de pulmón. Hace más de 15 años el hospital comenzó este proceso y para mí es muy gratificante hoy poderles compartir esa experiencia. Quiero darle gracias a la Oficina de Docencia e Investigación por la oportunidad y quiero felicitar al hospital en esta semana académica que comienza hoy, que pues tuve el honor de dar inicio y seguramente va a ser un éxito para todos. Entrando un poquito a lo que es el tema de cáncer de pulmón, yo quiero contarles cómo fue que yo lo abordé. En un principio, como cirujano torácico, llegué a la ciudad, me formé y entendíamos que el cáncer de pulmón tenía dos escenarios: se opera, se cura, y si no se opera, no se cura. Entonces, bajo ese formato, yo llegué a hacer mis prácticas en cirugía torácica y empezamos a ejercer ese concepto. Esta primera imagen trata de enfocar eso, la visión del cirujano en el cáncer de pulmón. Realmente era un título muy individualista, solamente pensando en esa opción, si sí o no, y pues como ya ven en la imagen, el hospital empieza a ser el líder de un proceso que en mi concepto iba girando a aspectos técnicos quirúrgicos, es decir, quién se opera y quién no se opera. ¿Qué ha pasado? Ese título lo he cambiado y hoy hablo más de una condición que si trabajamos a nivel de equipo, no solamente el cirujano, seguramente vamos a lograr los mejores resultados. Y esa es la experiencia que hoy les quiero compartir. Cuando nos enfrentamos al cáncer de pulmón, pues todos, como van a ver ahora, es una enfermedad bastante grave, es mortal,
y va a tener diferentes perspectivas, no solamente las personas que conocen el tema, sino que creo que a cualquiera de ustedes en medicina, cuando les hablan cáncer de pulmón, pues usted dice, uy, no, ya no hay nada que hacer, es agresivo, ya está metastásico, es letal, no se puede hacer nada. Pues básicamente eso ha cambiado. Y hoy pues lo que quiero es eso, mostrarles los nuevos conceptos, darles como unas nuevas bases para que todos pues tengan claridad que a pesar de que sigue siendo una enfermedad grave, se están haciendo cambios y se están viendo resultados. Y sobre todo me preocupa un aspecto que quiero aclararles a la comunidad médica en formación que está acá, y es que es inevitable que ahora con el tema de pandemia, situaciones de cáncer hayan quedado un poco desplazadas o relegadas en principio por la priorización de la pandemia. Pero independientemente de eso, los protocolos internacionales han sido claros sobre que pacientes con cáncer se deben también priorizar en un momento determinado dependiendo del estado de emergencia que se tenga a nivel local. Por tal razón, lo que quiero plantearles hoy es algo que ustedes deben tener en mente y que de una u otra forma, independientemente de que la situación de rutas o situación de atención nos limite que un paciente de cáncer pueda ser tratado, debemos darle la prioridad. Cuando abordábamos el cáncer desde el punto de vista quirúrgico, a mí me preocupaba primero tratar de hacer un diagnóstico, idealmente temprano. Segundo, tratar de estadificarlo y después mirar cómo lo tratábamos. Pero miren, era una visión absolutamente del cirujano y hoy en día eso ha cambiado. Hace 15 años se creó Intorax. Intorax no es ninguna empresa, como dicen por ahí, personal. Intorax es un grupo que se creó de estudiantes, de profesores del Hospital Erasmo Meoz. Y por eso hoy quiero recalcar que Intorax no es nada más que un hijo, un brazo de lo que es el Hospital Erasmo Meoz. Y es acá donde esta fotografía lo resume. Esta es una foto de hace 15 años, donde la primera reunión que hicimos con el nombre de Intorax eran médicos internos como ustedes del Hospital Erasmo Meoz, con docentes del Hospital Erasmo Meoz. Ahí tenemos inclusive algunos internos que hoy son especialistas. Ahí tienen al doctor Raúl Vera, que era interno también, rotando por cirugía en ese momento, como ustedes lo están haciendo. Y es así como se crean ideas. Entonces, pues para mí es un placer, es un honor poderles contar esta anécdota, que es muy bonita y que quiere ratificar la subordinación de nosotros hacia el hospital al cual le debemos todo lo que hemos creado. Entonces, volviendo al tema de lo que yo les hablaba, que un cirujano general o un cirujano torácico siempre va a pensar en un procedimiento como ya se describe ahí en el diagnóstico, en la estadificación y el tratamiento, hoy en día ha cambiado. Porque ya, por ejemplo, el diagnóstico lo puede hacer un especialista o un médico desde el punto de vista clínico, un radiólogo con imágenes, un neumólogo con una broncoscopia, un radiólogo intervencionista con una biopsia guiada por radiología, y lo podemos hacer los cirujanos. Entonces ya no es un tema solo de un cirujano de tórax. La estadificación, igual, las imágenes radiológicas, la broncoscopia por el neumólogo, el diagnóstico percutáneo por el intervencionista y el cirujano, termina siendo muy importante en el abordaje del cáncer de pulmón. Y en el tratamiento ni se diga, porque aparte de hacer todo lo que hicimos en las etapas anteriores, es importante que entendamos que no solo la cirugía hoy es la opción terapéutica, las opciones oncológicas y radioterapéuticas son muy importantes. Y así, algunos pacientes muy seleccionados en etapas iniciales no necesitan cirugía, solo con radioterapia dirigida podrían ser tratados. O algunos pacientes, con enfermedades avanzadas, es decir, estados metastásicos o localmente avanzados, con tratamientos oncológicos dados con inmunoterapia o terapias dirigidas, que ya les voy a comentar en qué consisten, los pacientes pueden tener cantidad y calidad de vida. Entonces, con esta gran introducción sobre el primer mensaje que les quiero dejar, que el cáncer de pulmón no es una enfermedad de un solo especialista, sino es una enfermedad de manejo en equipo. Y como ya se dieron cuenta en este pequeño recuento histórico, en esta ciudad y en esta región, el hospital ha sido líder en el tratamiento, en la educación y en los protocolos para el manejo de cáncer de pulmón. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, pues uno dice, bueno, el cáncer de pulmón es igual, todos son iguales, el cáncer de pulmón aplica a todas las zonas del tórax. No, yo creo que es importante, y esta imagen les resume lo siguiente. Todos los tejidos que hacen parte del tórax podrían desarrollar un tumor o un cáncer, es decir, la pared torácica, la pleura, el diafragma,
algunas estructuras del mediastino. Pero cuando el cáncer se enfoca en el epitelio respiratorio, en las células respiratorias, que son las que el pulmón tiene, es lo que denominamos un cáncer de pulmón. Y este cáncer de pulmón de las células respiratorias o células epiteliales es el que denominamos cáncer broncogénico o carcinoma broncogénico. Entonces, cuando ustedes escuchen carcinoma broncogénico, inmediatamente tienen que transportarse a la opción de un tumor de células epiteliales. Eso creo que debe quedar claro. Ahora, el carcinoma o los tumores broncogénicos los dividimos en dos grandes grupos. El que denominamos célula pequeña y célula no pequeña. Estos nombres han evolucionado hoy a tumores microcíticos o no microcíticos. ¿En qué o cuál es la diferencia? Pues, la diferencia es que los carcinomas de célula pequeña o microcíticos son carcinomas con un componente neuroendocrino. Generalmente son tumores que tienen comportamientos ya sistémicos, casi que cuando se hace el diagnóstico el paciente podría considerarse que tiene diseminación hematógena y linfática. Mientras que un carcinoma de célula no pequeña o no microcítico, en sus variaciones adenocarcinoma, escamocelular o célula grande como las principales, es el que en algún momento podemos considerarlo que podría estar en una etapa inicial y podríamos curarlo. Entonces, es muy importante esa diferencia en estos dos grandes grupos. ¿Cómo o por qué se produce el cáncer? Esta imagen para mí es clave porque no solamente aplica a cáncer de pulmón, y yo creo que está pasando, no sé si ustedes lo han notado, y ni me ha faltado, el hospital ha sido líder, porque cada mes tenemos un día del cáncer de seno, día del cáncer de cervix, ¿cierto? Día del cáncer, bueno, ahora tenemos viene el día del cáncer de próstata, el cáncer de pulmón. Entonces, tantos días, pues sí, lo importante es que existan los días, ¿para qué? Para que podamos hacer un trabajo de educación y de concientización a la comunidad y a ustedes que son los médicos que se van a encargar del diagnóstico del paciente. Pero entonces, en general, todos los cánceres podemos resumirlos a que tienen la misma o tienen el mismo proceso formativo, y es que hay una célula que puede tener factores propios que llamamos oncogenes o protooncogenes, es decir, genéticamente hay una predisposición, ¿cierto? Que la célula tenga en su proceso celular, es decir, desde que la célula nace hasta donde muere, su proceso celular tenga alteraciones, ¿cierto? O que existan factores externos que puedan contribuir a que haya cambios celulares y desarrollar el cáncer. Entonces, de esta forma, la carcinogénesis, que yo creo que muchos de nosotros que estudiamos patología y recordamos ese libro de Robbins, tan ameno, ¿cierto? Delicioso el libro de Robbins. Entonces, teníamos todo un libro para describir estas fases. Cuando se rompe el balance celular entre la información genética que puede contribuir a un cáncer, en donde se rompen los factores protectores de la célula, como son los factores que suprimen los tumores, donde se altera, ¿se acuerdan que la célula debe cumplir un ciclo y debe morir? Y muchas veces si esa célula no muere, queda tumoral, queda como un zombie, por decirlo así. Entonces, esa célula zombie no correspondería a un cáncer. Y los factores externos, que son los que contribuyen en este caso, el factor más importante, como vamos a ver, es el tabaquismo. Entonces, ahí les podría resumir por qué se produce el cáncer de pulmón. Entonces, se dirán, bueno, yo fumé, no fumé, tengo mi papá que tuvo cáncer de pulmón, ¿qué puedo hacer? Realmente esto es una ruleta donde si ustedes mueven la palanca, pues van a ver si esos factores se unen y van a desarrollar el cáncer. Entonces, sí existe un factor al azar o aleatorio y en general no es por desmotivarlos, pero no existe nada que lo evite en un momento determinado. Por eso, tener una calidad de vida adecuada, alimentarse bien, hacer ejercicio y suprimir los factores de riesgo por lo menos nos van a dejar con una probabilidad menor de desarrollar un cáncer de pulmón. Eso es importante que ustedes lo entiendan para que se lo transmitan a los pacientes. El paciente quiere que le diga a usted, ¿qué tengo que hacer para que no me dé cáncer de pulmón? Y es imposible que usted le diga, mire, nunca le va a dar. Pero si disminuimos los factores de riesgo y entendemos cuál es el proceso de desarrollar un cáncer, creo que va a ser un poco más fácil explicarle al paciente. Entonces, continuando con aquellos aspectos que nos ayudan a desarrollar cáncer, recuerden que el cáncer de pulmón es mucho más frecuente en el hombre. Ya las tasas están aumentando a que casi están llegando igual entre hombres y mujeres. Es mucho más frecuente en población mayor de 45 años, es mucho más frecuente en raza negra, es mucho más frecuente en personas que utilizan o consumen dietas ricas en grasas, y los factores exposicionales más importantes es el tabaquismo y el asbesto.
Del tabaquismo, ¿por qué? Porque una persona que fume tiene de un 30 a un 40% de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. ¿Cómo así? Bueno, si yo fumo, el porcentaje es 30-40, no es el más alto. Pero de los que tienen cáncer de pulmón, entre un 70 a un 80% han fumado. Por eso el factor de riesgo más importante para cáncer es el tabaquismo. Entonces, listo, no fumo, no estoy, pues desafortunadamente, como está pasando y como sucede con un virus, también los cánceres tienen algunas modificaciones en su comportamiento y estamos encontrando en estos últimos 10 años mayor incidencia en pacientes más jóvenes, mayor incidencia en no fumadores y mayor incidencia en mujeres. Aspectos claves, aspectos a tener en cuenta, porque no podemos descalificar a una persona joven, a una persona no fumadora, a una mujer diciendo que no pueda tener cáncer de pulmón. Eso debe quedar claro. Si vamos un poquito a las cifras latinoamericanas y cifras locales, como pueden ver en ese comparativo de los países latinoamericanos, Colombia tiene una incidencia que comparada con Uruguay, Argentina o Brasil, pues no está tan alta, tal vez porque no tenemos tanto fumador como en esos países, ¿cierto? Pero si vamos a la mortalidad, podemos decir que están entre el primero y segundo lugar de los países en Latinoamérica. Entonces no hay duda que el cáncer de pulmón es un cáncer mortal, así no sea el más frecuente. Ahora, si miramos, recuerden que Globocan es la base de datos que tenemos para poder hablar de cáncer a nivel de Colombia. Yo quiero hacer una pausa acá porque creo que nosotros hemos dado una lucha, ya década y media para tratar de generar una cultura, de que se tenga conocimiento, pero también necesitamos hacer estudios y hacer reportes de lo que está sucediendo en cada una de las regiones en Colombia para que los números que nosotros trabajemos sean números reales. No sé si me hago entender. Estamos trabajando con epidemiología americana, europea, de pronto latinoamericana, pero de países que tienen algunas diferencias. No cabe duda que si nosotros nos comparamos con Brasil y Argentina, nuestra incidencia de cáncer es diferente a la de ellos, pero nuestros protocolos de tratamiento están basados en las únicas personas que publican o las únicas personas que cuentan lo que está pasando. Entonces, uno de los retos que tenemos que asumir es ver cómo Cúcuta o el Hospital Hernán Meos, que ya estamos trabajando en eso, logramos hacer una unidad funcional en cáncer. Una unidad funcional en cáncer, y ese es uno de los proyectos que tenemos que tener en este nuevo renacer. Una unidad funcional que nos permita hacer el reporte nacional y que Cúcuta exista a nivel del panorama nacional. No porque vamos a figurar, nos van a dar un premio, sino porque vamos a poder aportar a las cifras reales de cáncer en Colombia. Una de las reflexiones que les puedo decir en cáncer en Colombia es que cuando nos sentamos nosotros a hacer los análisis y a lo que les hablaba, los protocolos, las rutas para que el gobierno, las EPS, ya las EPS le cambiaron el nombre, puedan hacer, por decir así, los protocolos, le dicen a usted, bueno, este paciente lo manda al cirujano torácico, no lo manda, todo eso, pues se tiene que basar en qué tan frecuente es la consulta de cáncer en cada institución. Entonces, si no lo hacemos bien, estamos subregistrando. Y si estamos subregistrando, el día que su mamá o usted tenga un cáncer, entonces le van a decir, qué pena señor, usted no, porque como epidemiológicamente no es importante, entonces le toca que se tome una acetaminofén y se vaya para la casa. Tal vez yo creo que esa no es la solución, y por eso los invito a ustedes como futuros cirujanos torácicos, futuros neumólogos, futuros oncólogos, que tomen conciencia de la importancia de hacer el registro epidemiológico. Esta es una imagen todavía mucho más clara de cómo es la mortalidad 5 años con respecto al cáncer de pulmón, comparada con el de colon, el de mama y el de próstata. Entonces no hay duda de que es un cáncer mortal. 2 personas mueren en el mundo cada minuto debido a un cáncer de pulmón. ¿Podemos evitarlo? Pues vamos a ver qué mensaje les puedo dejar. Yo, por más que quiera dejar mensajes, no creo que funcionen si al final ustedes captaron la información. Entonces, me gustaría, pues, de verdad que mi mejor regalo hoy en este nuevo renacer es dejarles este mensaje. Tener conciencia de que es una enfermedad grave, tener conciencia de que podemos trabajar con nuestros pacientes y que si tenemos una detección o una prevención, pues vamos a tener menos casos. Algunos datos importantes: el 1 de agosto es el Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. El 17 de noviembre es el Día Mundial de Cáncer de Pulmón, que hoy estamos tomando como iniciativa esta campaña y como inicio de la semana académica en el hospital. Y el 31 de mayo es el Día Mundial contra la lucha del tabaco.
Entonces tengan esas fechas claves, porque yo creo que debemos aprovecharlas como símbolo para seguir esta lucha. No tengo que explicarles que entre más se fume, más riesgo hay de cáncer, ¿cierto? Sabemos que los que no fuman no lo desarrollan, pero si tú fumas en una intensidad mayor, el riesgo es más alto, ¿cierto? Y si aparte de esto nos sumamos al asbesto, no sé si saben qué es el asbesto es un componente microfibra que se utiliza mucho en construcción, en láminas de Ternil, se utiliza en frenos para carros, se utilizan en pinturas para barcos, y pues es uno de los agentes también que se ha asociado en segundo lugar como factor externo predisponente o de riesgo para desarrollar el cáncer del pulmón. Si lo recuerdan, el año pasado nuestro ente gubernamental, Senado, falló una ley contra el asbesto, y creo que lo que viene para los próximos años es la prohibición, tanto en construcción como en producción. Pero ya lo que se hizo está hecho, y el efecto del asbesto se puede ver 30 años después. Entonces es importante que ustedes tengan eso claro. ¿Listo? Aquí está también la relación del riesgo relativo con respecto al cáncer. Y ustedes dirán, bueno, entonces yo no tengo genética, soy joven, soy mujer, no fumo, ¿cierto? No, mi casa es puro drywall, no tengo elementos de construcción. Entonces, pues hay otros factores de riesgo también. Y es que la enfermedad respiratoria por sí genera una inflamación. Y esa inflamación puede predisponer a cáncer. Asociación a tuberculosis, asociación a EPOC. Entonces, ¿todo puede ser? Sí, todo puede ser, y es importante que ustedes lo conozcan. Hablando ya, saliéndonos un poquito de la parte epidemiológica, es decir, de qué es la incidencia y demás, pues la clasificación de cáncer, como ya les había dicho, si es de origen epitelial, estos tumores de origen epiteliales son los que denominamos broncogénicos, pero también hay tumores de tejidos blandos y hay tumores secundarios. Entonces aquí hay una descripción como general. Epitelial puede ir desde papilomas hasta tumores malignos del pulmón. Los tumores de tejido blando encontramos tumores desde lipomas hasta sarcomas y linfomas. Ahí tenemos una imagen de un sarcoma. Entonces no se sorprendan que cuando a veces se encuentren, pero el doctor siempre nos hablaba de tumores epiteliales, y resulta que también el sarcoma puede estar en el pulmón, el linfoma también puede estar en el pulmón. Entonces, bajo ese escenario, cada vez pues los estoy llevando a que el gold estándar del diagnóstico en cáncer de pulmón es el diagnóstico histopatológico, porque nos podemos enfrentar a diferentes posibilidades, a una célula pequeña, a una célula no pequeña, y si nos enfrentamos a una célula no pequeña, ¿será que es un adeno? ¿Será que es un escamo? ¿Será que es un tumor de célula grande? Y todos tienen tratamiento diferente. ¿Y qué tal que sea un tumor carcinoide? ¿Y qué tal que sea un sarcoma? ¿Y qué tal que sea un linfoma? ¿Y qué tal que sea una enfermedad metastásica? Enfermedad metastásica, ¿de dónde? Melanoma, sarcoma, tumor de mama, tumor de colon, y todos tienen consideraciones diferentes. Y lo que hace 15 años era diagnóstico, no diagnóstico, cirugía, no cirugía, ahora se ha ampliado la gama. Porque para nosotros como cirujanos, que somos una hormiguita más en el ciclo de tratamiento, una cosa es el diagnóstico, otra cosa es la estadificación, otra cosa es el tratamiento, y cada vez nos están llamando más a hacer cirugías en pacientes avanzados. ¿Por qué? Porque tienen metástasis únicas o pequeñitas. Entonces, si usted lo opera, le puede dar curación. O el paciente no responde al tratamiento después de un año. Entonces, usted va a decir, ¿por qué? No, toca tomarle una nueva biopsia, estadio 4. Toca tomar una nueva biopsia para poder hacer pruebas que nos permitan hacer el mejor diagnóstico. Entonces, definitivamente, toda esta descripción de las celularidades, de los tumores metastásicos, los tumores endocrinos, tienen esa imagen con ese tumor dentro del bronquio, que denominamos un tumor carcinoide, pues son posibilidades histopatológicas. Entonces los voy llevando en eso, en la historia un poco de lo que hemos hecho aquí en el hospital, en la importancia de la definición de qué es un cáncer broncogénico, en su clasificación, en por qué se produce un cáncer y cuáles son los factores de riesgo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces ustedes se preguntarán, pues no, pues con lo que el doctor nos dice la biopsia, pero bueno, vamos a la realidad. Usted le llega a un paciente a consulta, o de urgencia o consulta externa. O el paciente está en casa viéndonos y nos dice, ¿cómo sé yo que tengo un cáncer de pulmón? Entonces lo que tenemos que hacer primero es ver cuáles son los síntomas o qué hace que el paciente vaya a una consulta que pueda terminar en un diagnóstico de cáncer de pulmón. Pues resulta que los síntomas que va a presentar el paciente generalmente son síntomas inespecíficos. Tos,
Cáncer de pulmón puede producir tos, sí. ¿Qué más puede producir tos? Gripa, POC, COVID, todo lo que ustedes quieran. Dificultad respiratoria, dolor torácico, flema con sangre, pérdida de peso, sudoración. Entonces son síntomas inespecíficos. Por lo tanto, cuando ustedes lleguen, o cuando llegue un paciente, o cuando un paciente tenga los síntomas respiratorios, pues simplemente hay que considerar, no sé si en una forma paranoica o no, que estamos ante un cáncer de pulmón potencial. Más si tenemos factores de riesgo. Entonces es ahí en donde se debe consultar. Y en ese caso ustedes, como profesionales de salud, es donde deben recibir al paciente, hacer una muy buena historia clínica, identificar los factores de riesgo. Por eso hoy le vamos a martillar esta semana con el tema de los factores de riesgo de cáncer de pulmón, y ustedes van a pensar en que puede tener un cáncer de pulmón. Entonces listo, hay una sospecha clínica. Entonces pasamos a una segunda fase, y es el estudio de imágenes. ¿Y cómo hacemos estudio de imágenes? Con una radiografía. Aquí quiero hacer una pausa porque está escrito, y debo hacerlo, que a veces el estudio de esputo podría ayudar a hacer el diagnóstico de cáncer de pulmón. No, doctor, que tenga una expectoración. Entonces usted sí, hagámosle un estudio de esputo, busquemos si tiene bacillus alcohol resistente o no, y habrá quien diga, pero hagámosle una citología. Claro que se puede hacer. La citología tiene una sensibilidad para hacer el diagnóstico, pero desafortunadamente la especificidad de saber qué tipo de tumor es, célula pequeña, no célula pequeña, pues es muy baja, ¿sí? Por eso para mí la consideración de la citología de esputo no es que sea en este momento el pilar del diagnóstico. Hacemos un abordaje clínico, hacemos unas imágenes inicialmente con una placa de tórax, y posteriormente, si la placa de tórax lo amerita, hacemos una tomografía torácica, que termina siendo como el patrón, para mí, principal en el diagnóstico imagenológico del cáncer de pulmón. Porque una placa de tórax, la tomografía torácica, perdón, nos va a describir cómo está el pulmón, cómo está la pleura y cómo está el mediastino. Oigan muy bien, mediastino, porque creo que aquí también en este momento, hoy, 2020, es el centro del enfoque en el manejo del cáncer de pulmón. El primer sitio de metástasis del cáncer de pulmón es el mediastino, los ganglios mediastinales, la diseminación linfática de los ganglios mediastinales. Entonces no es lo mismo tener un tumor solo en el pulmón que tenerlo en el mediastino. Cambia completamente el abordaje, cambia completamente el diagnóstico. Por lo tanto, hoy se está trabajando mucho en el tema mediastinal. Entonces la tomografía termina siendo eso. Entonces aquí vemos fácilmente un nódulo, que tenemos ahí un nódulo, el lóbulo superior izquierdo, y generalmente podemos complementar con imágenes como en la tomografía. Aquí perfectamente se ve ya un nódulo que se describe nosotros en la semiología radiológica espiculado, estrellado. ¿Por qué? Porque tiene puntas, y algunas puntas de ellas se van hacia la pleura, y es lo que denominamos cola pleural. Esta imagen es altamente sospechosa de un cáncer de pulmón, y el radiólogo lo puede reportar. Sospechamos cáncer de pulmón, pero pregunta, ¿alguien lo va a tratar con solo la imagen? No. Entonces, es importante que ustedes tengan eso, porque mucha gente se asusta con el reporte radiológico, pero realmente la radiología solo nos enfoca en un camino, y un camino que seguramente, si no hay estudio histopatológico, no vamos a poder avanzar. También hay otro tipo de estudios que se siguen haciendo. El paciente que tiene una tomografía se puede complementar con algunos estudios, como es una tomografía por emisión de positrones. Recuerden que el PET scan o tomografía por emisión de positrones es la combinación de tomografía o TAC con gammagrafía, con un radiomarcador que nos permite identificar si las células malignas, que son las que captan ese radiomarcador, podrían mostrar si hay o no hay cáncer. Pero recuerden, nunca un PET scan hace un diagnóstico histopatológico. El PET scan simplemente te da la información que hay posibilidad de tumor. Por eso, muchos de los pacientes que tienen PET scan después deben ser llevados a procedimientos invasivos para confirmar la histopatología. Entonces aquí podemos también hacer resonancias magnéticas cuando los tumores salen del tórax y se van a la pared del tórax, y creemos que existen metástasis, pues hacemos gammagrafía ósea, resonancia magnética cerebral, pero al final lo que necesitamos es un diagnóstico histopatológico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico histopatológico? Pues tomando una muestra del tumor. Hay tumores que están, por decir así, periféricos, que son fáciles de acceder por radiología intervencionistas, pero también hay tumores que están profundos, y son tumores que necesitan cirugías para el diagnóstico. Eso
y aquí quiero ser claro en el tema, si tenemos que hacer un diagnóstico, pero también hay sospecha de que el paciente tenga un compromiso del mediastino, hay que buscar el procedimiento que nos dé el doble rendimiento. Diagnóstico y estadificación. ¿Por qué? Porque si solo hacemos y decimos, no, él tiene un carcinoma broncogénico de célula pequeña, escamocelular, listo, entonces váyase al oncólogo a ver qué tratamiento debe hacerse. Entonces el oncólogo se va a preguntar en qué estadio o en qué etapa está. Y resulta que el mediastino es en este momento uno de los pilares del diagnóstico y estadificación. Entonces, este contexto de diagnóstico y estadificación, pues lo hacemos o con radiología intervencionista o lo hacemos con broncoscopia. Acuérdense que la broncoscopia es un procedimiento que hacemos introduciendo un equipo de fibra óptica dentro del sistema respiratorio para evaluar todo el árbol bronquial. Muchos de los pacientes con tumores broncogénicos o carcinomas broncogénicos tienen componente endobronquial, principalmente célula pequeña y el escamo celular de la célula no pequeña. Vamos a depender si el tumor está al final del bronquio, vamos a depender si el tumor está al final del bronquio y tiene ganglios en el bronquio, si está comprometiendo la luz del bronquio o lo está comprimiendo. Creo que ahí queda claramente la semiología de los broncoscopistas o lo que hacemos broncoscopia ante las posibilidades diagnósticas. Nosotros tenemos broncoscopia, por lo menos en el hospital la tenemos desde que yo llegué hace 16 años. Tenemos un equipo de fibra óptica que se trabajó y que ayudaba a muchos pacientes en el diagnóstico. Y actualmente pues estamos girando a la videobroncoscopia, y creo que alguno de ustedes ya ha podido acompañarnos en cirugía, donde podemos visualizar y todo el equipo puede visualizar, no solamente el operador, sobre los hallazgos. Algunas ocasiones necesitamos broncoscopios rígidos. ¿Por qué? Porque el bronquio está tapando la vía aérea, está haciendo una obstrucción, se está infectando el pulmón. Entonces el broncoscopio rígido nos puede ayudar a descomprimir, nos puede ayudar a drenar y nos puede ayudar paliativamente al tratamiento de este paciente. ¿Y qué ha seguido? Porque la idea mía de hoy es mostrarles todo el panorama. La broncoscopia no solamente se quedó en óptica, en rígida, ni en video. Ya la broncoscopia ha ido avanzando y se ha asociado a lo que denominamos endobroncoscopia, o el EUS, que es un broncoscopio que tiene en su punta un transductor de ecografía y además un canal de trabajo para biopsia. Entonces, este equipo, por ejemplo, nos permitiría, perdonen que yo me regrese las imágenes porque me parece interesante hacer esta reflexión, que yo pudiese llegar por broncoscopia, hacer la biopsia que queremos del tumor y al mismo tiempo hacer la estratificación del mediastino. Estamos buscando tecnología que nos permita, en una forma mínima invasiva, tener la información. Ahora, si no tenemos el equipo, no podemos dejar tampoco de diagnosticar y estratificar al paciente. Bueno, en EUS existen en Cúcuta, no. ¿Existe en Colombia? Sí. ¿PETS existe en Cúcuta? No. Seguramente va a haber y ojalá que el hospital sea líder, igual con el EUS. Pero existe también en Colombia y es importante que ustedes también pues, hablemos un poquito de nuestra realidad. Entonces miren las imágenes, el EUS lo que hace es llegar al bronquio, infla un balón, hace la traducción, puede tomar el diagnóstico. Esta es la imagen que se logra ver en un EUS y todavía un paso más adelante de lo que se está haciendo en el mundo y he tenido la oportunidad en los cursos internacionales de hacer bronconavegación. Es decir, se mete un broncoscopio con eco, pero al mismo tiempo hace un reconocimiento tridimensional de todo el pulmón y se puede hacer abordajes tridimensionales como se pueden ver con esa tecnología que no la tenemos acá definitivamente y en Colombia todavía no ha llegado. Entonces, bajo ese escenario de que es importante hacer el diagnóstico, vuelvo y les ratifico la importancia del mediastino. Y aquí de pronto no sé si entiendan esa imagen. Esto es prácticamente el tórax, están los pulmones de ambos lados y si ven esos granitos que ustedes describen ahí, son todas las estaciones ganglionares que hay en el pulmón, las que están dentro del pulmón, que llamamos nivel 1, y las que están en el mediastino, que la llamamos nivel 2. Y cuando ya se salen del tórax, como las supraclaviculares, o, por ejemplo, si el tumor está en el lado derecho y encontramos ganglios en el otro lado, ya hablamos de un nivel 3. Eso es muy importante. Y de pronto, no quisiera cansarlos mucho, pero que
pero no se les olvide, cáncer de pulmón existe etapa inicial o estadio temprano. Existe etapa intermedia o localmente avanzada. Y existe la etapa avanzada o diseminada o metastásica. En cada una de ellas el tratamiento cambia. Entonces el mediastino termina siendo importante, porque el mediastino es el que me va a diferenciar si un paciente está en etapa inicial o ya está en localmente avanzado o metastásico. Y usted dirá, pero ¿para qué sirve? Sí sirve porque si usted tiene un paciente en etapa inicial, usted lo puede operar y se cura. Pero si está en etapa localmente avanzada, el paciente podría recibir tratamientos oncológicos, radioterapia, y al reestadificar, el paciente podría volverse quirúrgico y curarse. O el paciente localmente avanzado que no mejoró y siguió progresando, o el que está en etapa diseminada, que no tendríamos indicaciones de cirugía en principio. Pero ¿qué pasa? Esos pacientes con las nuevas terapias de inmunoterapia y terapias dirigidas estamos dando sobrevida a 2 años con calidad y cantidad. No es fácil enfrentarse ustedes al cáncer de pulmón y decirle, no señora, usted tiene una enfermedad metastásica, no hay nada que hacer, váyase para la casa. Y no sabemos cuánto tiempo de vida va a tener y la calidad de vida va a tener. Pero si los tratamientos actuales le dan cantidad y calidad, no se los podemos negar, muchachos. Entonces, básicamente el mediastino lo podemos abordar por cirugía, con estudios o con procedimientos endoscópicos también. Esto es un video mediastinoscopio, también esperamos tenerlo pronto en el hospital para nuestro diagnóstico y estadificación del mediastino. Algunas veces necesitamos hacer cirugías abiertas, como logramos ver acá, incisiones en el mediastino para la resección de los ganglios, y cuando no, pues tenemos ya la cirugía mínimamente invasiva o la videotoracoscopia o el VATS, en el cual el Hospital Henao Meos ha sido el pionero a nivel de hospitales públicos en Colombia. Tal vez es importante que sepan que la primera resección pulmonar terapéutica, lo que llamamos una lobectomía total por toracoscopia en Colombia, en el hospital público lo hizo el Henao Meos, y eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces aquí hemos trabajado mucho el tema de la videotoracoscopia, somos pioneros, vienen muchas personas a aprender un poco de lo que hacemos, y la videotoracoscopia no es más que un procedimiento en donde utilizamos una cámara de video por una incisión en el tórax sin separador y hacemos incisiones adicionales para instrumentación, poder evaluar bien el tórax. Por ejemplo, esta es una imagen donde vemos el pulmón con algunos estigmas de exposición a tabaco, eso se llama antracosis. Aquí está la pared del tórax, miren qué bonito se ve la costilla, cómo se logran ver los paquetes vasculares y nerviosos, y acá también logramos ver las famosas fisuras pulmonares o fisuras que separan en este caso el lóbulo inferior del lóbulo superior, y esta que es la fisura menor, el lóbulo medio. Es importante que tengamos eso, por eso siempre que podamos y compartirles a ustedes imágenes anatómicas, también es que uno le dicen superior, medio e inferior, ¿cierto? Oculta que no es tan así. El inferior puede ser tan superior porque su parte superior se va casi a la misma altura del lóbulo superior. Y el superior en la parte anterior puede llegar casi al nivel del lóbulo inferior. Simplemente es para que entiendan que la tridimensionalidad del pulmón es bastante compleja en el momento que uno tiene que abordarlo. Entonces aquí tenemos imágenes de cómo hacemos esa videotoracoscopia, cómo utilizamos tecnología para hacer las resecciones y la biopsia de los ganglios del mediastino, y cómo hemos cambiado también, porque aquí en el hospital hemos logrado que esas cirugías que hacíamos imagínense, aquí tenemos la cámara, aquí teníamos 3 puertos. Luego fuimos y dijimos, no, ya podemos hacerla con 2 puertos, con 3 puertos, nada más. Y llegamos a un momento en donde dijimos, no, ya podemos trabajar solo con una incisión. Y una incisión nos permite un concepto geométrico que llamamos paralelismo, de que poder tener todos los instrumentos en paralelo y trabajar todo el tórax. Y eso es lo que se está liderando en las técnicas quirúrgicas en el Hospital Henao Meos. Aquí pues vemos básicamente la comparación de esa evolución. Y pues creo que es importante que ustedes lo tengan claro, que ustedes sepan que eso se está haciendo acá y que seguramente a medida de que ustedes puedan hacer la rotación con nosotros, puedan pues, beneficiarse del conocimiento. Pero la cirugía no solamente se queda ahí, también está la cirugía robótica. En Colombia la cirugía robótica también se ha desarrollado, ya en Bogotá hay varios consolas de cirugía robótica en varias instituciones, nosotros no tenemos acá.
ha sido una gran discusión porque la cirugía robótica es altamente costosa por la tecnología y se ha preguntado si realmente se justifica porque la cirugía por videotoracoscopia, o sea, la VATS, podría ser lo mismo. ¿Qué les puedo decir? Creo que la robótica llegó para quedarse y cada vez se está posesionando más y cada vez los costos se están bajando, por lo tanto es posible que en un futuro ya la cirugía robótica efectivamente llegue a todos los lugares de Colombia. ¿Qué beneficios tiene la robótica? Se disminuye el temblor del cirujano, se logra ver bajo una visión tridimensional y lo más importante es que se tiene una mayor precisión en los procedimientos torácicos. Este es un ejemplo de cómo se maneja la cirugía robótica. El cirujano está en una consola aparte, esta consola ha ido cambiando, cada vez la están haciendo un poco más sencilla para que pues abaratar costos, pero ahí el cirujano está en una visión tridimensional y si se dan cuenta sus manos están conectadas a unos cursores que le permiten hacer movimientos como si estuviéramos trabajando con los dedos dentro del tórax, situación que no se logra hacer por la videotoracoscopia. Y este sería el escenario: el cirujano está a un lado y el paciente con un robot en cirugía durante el procedimiento. ¿Qué viene de la robótica? Sigue avanzando. Se está planteando ya la opción de un robot puerto único, una sola incisión, un solo instrumental que se abre para hacer el procedimiento quirúrgico. ¿Y qué más seguiría la cirugía? La nanocirugía. Y es que, no sé si algunos de ustedes tienen conocimiento, se están inventando ya partículas muy pequeñas que pueden entrar a las células que tienen la posibilidad de volverse cáncer para hacer modificaciones genéticas y evitar el desarrollo del cáncer. Entonces, esto se queda uno como soñando mucho, pero como volviendo a poner los pies en la tierra, estamos en este momento en nuestra región con cirugía por videotoracoscopia. Pero el hecho de que tengamos nuestra tecnología no quiere decir que desconozcamos qué se está haciendo en el mundo, y eso es clave, y es el mensaje que le quiero dejar no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad. Estamos en constante actualización para no perder el horizonte de a dónde va el barco, que es el éxito del tratamiento con los pacientes. Entonces, ¿qué les puedo decir de la estratificación? La estratificación de cáncer ha cambiado durante años, requiere un equipo interdisciplinario, como muy bien Ludwig nos decía en la introducción. El hospital también tiene la única junta de tórax del departamento que he tenido el honor de compartir con un profesor de ustedes, que es el doctor Fabio Del Pesí, como fundador. Es una persona líder, es una persona que le demos muchas enseñanzas y quiero hacer un reconocimiento hoy en esta presentación. Inclusive fuimos primera junta de tórax antes de la Bucaramanga, entonces son ya 16 años trabajando en la región. Esa junta de tórax empezó a desarrollar todos los conceptos de cáncer de pulmón y ese mensaje fue lo que se ha llevado a que ya toda la ciudad se haya armonizado en hacer grupos como el Comité Departamental de Cáncer, donde la junta de tórax del UEM está como líder en ese Comité Departamental de Cáncer, y pues la idea es que por encima de cualquier protagonismo, el protagonista es la región y los pacientes. Entonces esa estratificación que se hace basada en estudios en donde ha ido como evolucionando año a año, y como para que ustedes no se confundan, recuerden que uno estratifica bajo el escenario TMN. T es el tumor, N son ganglios, lo que les hablaba del mediastino, y M serían las metástasis que pueda tener cualquier tumor. Esto aplica a todos los tumores en general, ¿cierto? Ese TM en tórax ha ido variando porque cada vez lo que se ha querido es hacer una precisión o una afinación en que el paciente esté en el lugar correcto, que no se consideren pacientes intratables o inoperables porque no se hizo una buena estratificación, o al revés, que se terminen operando pacientes que no deberían operarse. Lo más difícil para un cirujano, muchachos, es decidir cuándo no operar a un paciente, y ese es el gran reto para los futuros cirujanos. Nosotros no somos técnicos ni barberos, somos médicos especialistas con conocimiento que hacemos un acto quirúrgico, pero ese acto quirúrgico sin fundamentación no tiene sentido. Bueno, entonces aquí como algunos aspectos del T, no para que se los aprendan ni para confundirlos, el T va a depender del tamaño, va a depender del hallazgo broncoscópico. Por eso ustedes, siempre que tengamos la sospecha de cáncer pulmonar, siempre se le debe hacer broncoscopio al paciente, porque hay que tratar de diagnosticar y estratificarlo, ver si hay siendo alguna obstrucción, mirar si está invadiendo el mediastino o si tiene nódulos. El N, como ya les explicaba, el N son los ganglios que están dentro del pulmón enfermo,
que están en el mediastino N2 o que están fuera del tórax o en el lado contralateral, que sería N3. Y bajo esa combinación entonces uno mira si esas son tablas, ya que pues ni más faltaba. Yo me acuerdo que hace 10 años me molestaba cuando yo les ponía a estudiar y me googleaban, ¿no? Sacaban el celular y empezaban, no, doctor, aquí está el último artículo. ¿Cómo así? ¿Usted por qué busca el celular? Pues no, esa es la realidad, ¿sí o no? Hoy en día todos tenemos tecnología y estamos conectados de 4 casi a 5G. Entonces simplemente ya estas clasificaciones están en las redes, no hay que sabérselas de memoria, pues tal vez los especialistas las tenemos un poco incorporadas a nuestro conocimiento, ya casi que automáticamente nosotros podríamos decir, pero ustedes no se pueden frenar si no tienen el conocimiento, porque estas tablas las pueden conseguir. Pero como datos importantes es que cualquier paciente que tenga ganglios en el mediastino, o sea N2, ya es un paciente estadio 3, que es el que llamamos localmente avanzado. Por eso el mediastino es muy importante, porque va a marcar la diferencia entre los estadios 1 y 2, que son los tempranos y que son los que se pueden curar, a los localmente avanzados, que son los que tienen compromiso de los ganglios del mediastino. Entonces, aquí está pues la clasificación, como para que tengan la información estricta, desde el T, desde el N, y miren la clasificación de las metástasis, también ha cambiado. ¿Por qué? Porque no solamente es tener sí o tener no, como cuando yo estudié. Entonces, hoy se tienen en cuenta varias cosas. Se tiene primero, si lo que tiene de metástasis son nódulos pulmonares en el otro lado donde está el tumor o derrame pleural. Eso sería una clasificación metastásica 1A. Pero si está fuera del tórax y es, por ejemplo, una metástasis cerebral única, o una metástasis suprarrenal, o una metástasis ósea, ya se habla de M1B. O si tiene múltiples, ya se habla de M1C. O sea, cada vez se quiere ir haciendo mucho más fino en la clasificación, y entonces pues miren, el tema de la metástasis también ha cambiado. No quiero confundirlos, pero les puedo decir que algunos pacientes estadio 4, es decir, ya metastásicos, con metástasis únicas, podrían beneficiarse de metastasectomía como parte del tratamiento, y lo que denominamos oligometástasis. Entonces aquí están algunos ejemplos para no cansarlos. Miren esta masa en el tórax, en el hemitórax derecho, grande, masa porque mide más de 3 centímetros, pegada a la pared torácica, como ejemplo. Miren aquí, esta es una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, y si se fijan acá en este corte coronal, el bronquio izquierdo se ocluye por tumor, o sea que seguramente lo que tenemos es una obstrucción por tumor que produce la atelectasia de ese lóbulo inferior izquierdo. Miren esta masa en el lóbulo superior derecho. Pero ¿qué pasa? Usted dice, ah, no, ahí está la masa, hagamos una biopsia percutánea y ya tenemos tratamiento. Pero ¿qué pasó acá? Miren los ganglios del mediastino. Entonces, si usted solamente entra a hacer la biopsia de la masa, pero no hace ganglios del mediastino, usted no podrá decir en qué etapa está el paciente. El paciente va a perder tiempo. Va a perder tiempo para su tratamiento, ¿sí? Miren esta masa impresionante, cómo infiltra el mediastino, se mete abrazando la aorta y hay derrame pleural, lo cual nos haría sospechar que haya metástasis de pleura, o sea, un estadio M1A. O miren cómo la arteria pulmonar derecha se disminuye su luz. Miren el medio de contraste, cómo se vuelve un hilo, después de ser casi un calibre un poco menor que la aorta, y es por compromiso tumoral. Todo eso es parte de lo que hacemos en el diagnóstico de cáncer y de estadificación. Miren esa masa central, aquí lo que hicieron fue biopsiarla por percutánea, pero como es tan central, la posibilidad de neumotórax era muy alta, y miren cómo hubo un neumotórax posterior a la punción. Aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de una masa y otra lesión contralateral. Esto se hablaría de una enfermedad metastásica, porque no solamente tiene un tumor de un lado, sino compromiso del lado contralateral. Aquí tenemos un tumor cavitado, con una lesión central y derrame pleural, lo cual nos haría pensar que hay una enfermedad avanzada. De pronto aquí, si nos fijamos un poco en la placa de tórax, no vemos mucho, pero si se fijan aquí en el opérculo torácico hay una opacidad que no sé si se dan cuenta, desplaza la vía aérea. Eso es lo que denominamos un tumor del sulcus o del opérculo torácico, o un tumor de Pancoas, que se mete, infiltra el opérculo torácico, infiltra las raíces nerviosas, infiltra los vasos y tiene unas consideraciones especiales. Recuerden que una cosa es el tumor de Pancoas y otra cosa es un síndrome de Pancoas, como aspectos semiológicos.
Aquí tenemos más imágenes del tumor de Pancoas. Recuerden las estaciones del mediastino. Entonces, como para describirles, están las paratraqueales altas, están las paratraqueales bajas, están las pretraqueales, están las subcarinales, están las ventana aortopulmonar, están las paraórticas, están las del ligamento pulmonar inferior, está la de las paraesofágicas, y ya entre las estaciones 10 y 14 son las que hacen parte del pulmón, lo que yo le denominaría N1, las que ya salen al mediastino N2, y las que se van al lado contralateral o a la parte supraclavicular serían N3. Entonces aquí hay algunos ejemplos de ganglios. Miren los ganglios acá en la estructura vascular. Ay, pero ¿cómo llegamos ahí al diagnóstico? Entonces lo que hay que mirar si tenemos el EUS por broncoscopia, que no tenemos, o si hacemos mediastinoscopia para la biopsia, o si hacemos toracoscopia, porque esos ganglios hay que clasificarlos. Creo que he sido muy incisivo hoy en esa información. Miren este ganglio aquí, bien delimitado. ¿Cuándo determinamos que un ganglio en un TAC es significativo? Generalmente cuando su diámetro en cualquiera de los cortes es más de 15 milímetros, centímetro y medio. No, que eso tiene ganglios en el mediastino. ¿Qué tamaño? 10 milímetros, 5 milímetros, inespecíficos. Pero si ya tienen 15 milímetros, ya se activa la alarma y ya siempre debemos pensar que tiene un localmente avanzado y ese paciente requiere sí o sí estadificación mediastinal. Aquí tenemos una lesión que algunas veces comparamos con el PET-scan. Este es el hallazgo de un ganglio por EBUS, otro PET-scan. Esta es la correlación de imágenes con PET-scan. Entonces, entrando ya a la parte de estadificación, no sé si puedan entender un poco qué es lo que yo no quiero transmitirles. Es que aquí no podemos robar protagonismo si la estadificación la hace el cirujano, si la hace el neumólogo, si la hace el radiólogo intervencionista. Lo que tenemos que tener es que todos estemos del mismo lado y se escoja el mejor tratamiento. Y aquí en el hospital lo hacemos, con el doctor Javier Manosalva. Él se solicitan biopsias guiadas por radiología y cuando las logra hacer, excelente, pues nosotros simplemente hacemos el acompañamiento. Pero también cuando él ve que no las puede hacer, pues es la primera persona que nos llama para que le demos el apoyo. Entonces, al final esa es la medicina que debemos llegar, una medicina integrativa, donde todos trabajemos en equipo. Ese es como el mensaje inicial. Entonces, aquí hay algunas consideraciones, algunos ejemplos rápidos. Me gusta esta imagen porque fue una imagen que yo hice hace 15 años para entender un poquito cómo eran los tumores. Entonces, cuando eran pequeñitos, que estaban en lo que hablábamos de un tumor pequeño, luego si crecía y hacía telectasia, luego si crecía muchísimo y tapaba todo el bronquio, o si se metía al mediastino. Entonces, esa es como la migración del T. En el N, pues recuerden, si está de un lado, si está en el mediastino, o si está fuera o contralateral, es el N1, N2 y N3. Y ya la enfermedad metastásica, donde principalmente en pulmón está cerebro, pleura, suprarrenal, hueso y lado contralateral, como lugares más frecuentes. Entonces, ya vamos a seguir avanzando. Entonces, ya hablando de lo que les decía sobre el paciente en etapa inicial, que es el que hablamos en estadio 1, que es el que podemos curar con cirugía, y el estadio 2. Ya el estadio 3 es el que llamamos localmente avanzado, y el estadio 4 es el paciente que está en una enfermedad metastásica o diseminada. Entonces vienen muchos protocolos, que cómo abordamos, que el N3, que si el tumor está en la tráquea, todo eso pues nos está llevando a que hagamos un esfuerzo estricto de cómo abordar a ese paciente dentro del manejo y dentro de las mejores posibilidades diagnósticas. Miren que muchas de las discusiones están basadas en aquellos pacientes que tienen un mediastino enfermo. Es estadio 3, ese es nuestro dolor de cabeza día a día, y ahí es donde estamos uniéndonos, porque para nosotros podemos tener un T3 o un T4, un M1, un M1A, o tener múltiples lesiones. Entonces se vuelve complicada la estadificación. Entonces, al final la idea es que podamos tener un equipo interdisciplinario que nos permita hacer esta estadificación y ofrecer nuevos tratamientos. Por ejemplo,
Esto es un paciente que ya tiene una enfermedad localmente avanzada, se le hace una ayudancia con inmunoterapia y posteriormente el paciente regresa a su estadiaje y se puede beneficiar de una cirugía. Entonces, vuelvo y les digo, si uno no entiende esto, simplemente piensen que les podría estar pasando a ustedes, a su padre, a su hermana o a un familiar, y seguramente ustedes van a querer que se haga el mejor tratamiento. Aquí otro ejemplo más de lo que implica un tamaño grande del tumor y la probabilidad de compromiso ganglionar. Volvemos al mediastino. ¿Qué otras cirugías hacemos? También en el manejo del paciente ya con enfermedad metastásica, hacemos lo que llamamos paliación, el derrame pleural. A veces el derrame pleural requiere que el paciente se drene y se le haga un sellamiento, y aquí tenemos una imagen clara de lo que es una pleurodesis por aspersión de talco. Esta imagen es aquí de pacientes nuestros del hospital, donde aplicamos silicato de magnesio o talco para producir un sellamiento, una inflamación, y que el paciente evite la recurrencia del derrame pleural como paliación en el derrame pleural maligno. La cirugía pues hoy en día cada vez tiene menos complicaciones, menos morbilidad. También el tumor de células pequeñas, que como les comentaba al principio, es un tumor ya casi diseminado, también se está detectando tempranamente y se puede curar. Y estamos trabajando en equipo, como ya les decía, el equipo del hospital es uno de los líderes del Comité Departamental de Cáncer de Pulmón, y estamos tratando de aprender muchos temas de inmunoterapia, que esto pues nos está llevando a terapias dirigidas o que logran que el paciente pues tenga buenos resultados. ¿Qué les puedo compartir? Les puedo compartir con mucho orgullo lo que hicimos hace 2 años, que fuimos a Canadá a presentar lo que estábamos haciendo en el Hospital del Cáncer de Pulmón. Presentamos nuestro hospital, presentamos nuestros resultados, y básicamente esto para mí es muy importante porque nosotros aquí no nos hemos quedado quietos, y en ese trabajo que se presentó allá, que es un trabajo que reúne resultados de 3 años, encontramos que la mayoría de nuestros pacientes eran masculinos, que estaban en una edad entre 60 y 80 años, que casi un 80%, como la literatura lo describe, se relacionaba con el consumo de tabaco, donde los síntomas fundamentales eran tos y disnea. Yo aquí quiero hacer una pausa porque a uno siempre le preocupa el tema de que el paciente le va a consultar, y cuando consulta es porque tiene síntomas, y cuando tiene síntomas realmente es porque la enfermedad seguramente no está en una etapa inicial. Desafortunadamente el cáncer de pulmón tiene eso, que cuando hacemos síntomas ya la enfermedad está avanzada. Lo digo porque a veces lo que logramos detectar como etapas iniciales son aquellos hallazgos incidentales en esos pacientes que usted que tuvo un trauma de tórax, una placa de tórax y encontró un nódulo pulmonar. Que voy para una cirugía, una placa de tórax y un nódulo pulmonar. Entonces, ojo, el nódulo pulmonar es muy importante porque casi es el paciente que usted va a poder detectar tempranamente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya hay síntomas, desafortunadamente ya estamos en un localmente avanzado, en un diseminado. Continuando con nuestra descripción, aquí encontramos que el 40% de los pacientes estaban en el lóbulo superior derecho y el 24% en el lóbulo superior izquierdo. O sea, nuestra incidencia de cáncer estaba en los lóbulos superiores, y principalmente la mayoría de los diagnósticos correspondían a un carcinoma, a un adenocarcinoma, seguido por un carcinoma de células grandes, como histopatología. Como logramos ver en la gráfica, la mayoría estaban en un estado 3A, o sea, un localmente avanzado, donde pues la cirugía no era la opción, y por eso la incidencia de tratamiento para cáncer fue lobectomía total solo en un 5%, y logramos en ese grupo de pacientes una sobrevida total del 54%. Entonces, pues básicamente eso fue lo que presentamos hace 2 años. Estoy pendiente de hacer una actualización de los nuevos casos en el 2018 y 2019, y seguramente ya 2020, que se ha bajado un poco pues el registro por la pandemia, pero pues la idea es que presentamos esto, fuimos pues, felicitados, logramos mostrar un hospital público regional de Colombia a nivel internacional, mostramos nuestras crisis y nuestras dificultades como ciudad y departamento fronterizo, y pues eso nos llevó a que tenemos claridad sobre el compromiso que tiene en este caso el hospital con la región y con el país. ¿Qué les puedo decir al final? Pues nada, como conclusión final, el cáncer de pulmón es un área muy amplia. Sentarme hoy a hablarles podría durar semanas, porque hay congresos que duran una semana hablando de cáncer y nunca logran poder trabajarlo completamente, pero hoy quería eso,
quería hablarles un poquito de la historia de lo que ha sido el abordaje de cáncer pulmonar en el hospital, del liderazgo que ha tomado el hospital, hablarles un poquito de lo que son las definiciones, los factores de riesgo, hablarles de cómo hacemos el diagnóstico y la importancia de esa estratificación para poder ofrecer un tratamiento adecuado. Yo estoy un poquito confrontado esta semana porque cuando usted está en la campaña de cáncer de seno, pues entonces todo el mundo dice, hágase la mamografía después de cierta edad, ¿cierto? Tóquese, hágase el autoexamen, y ustedes se preguntarán, ¿qué hay dentro de la norma o las políticas públicas para hacer tamizaje o cribaje en cáncer de pulmón? Pues les quiero decir que en este momento, desafortunadamente, en Colombia no existe ninguna política pública de tamizaje en cáncer de pulmón. Como tal, no existe. En el mundo apenas se está estableciendo que determinados pacientes, por edad y por exposición tabáquica, se les haga una tomografía, un TAC de tórax simple de baja exposición para tratar de detectar esos nódulos, esas lesiones pequeñas que puedan llevarnos a un diagnóstico temprano. ¿A qué va Colombia? Va a eso. Les quiero contar que ya hay grupos en Colombia que están trabajando en poder incorporar como tamizaje la tomografía. Ahora, en mi práctica, ¿qué les puedo decir? Independientemente que sea tamizaje o no, si usted detecta un nódulo pulmonar, si usted tiene la sospecha de que haya un cáncer pulmonar, su obligación es hacer el proceso científico correcto, ¿cierto? Y es o remitir al paciente a una especialidad competente o hacerle sus imágenes diagnósticas y poner el diagnóstico en la historia clínica. Ese sería como mi mensaje importante para ustedes como médicos, para el equipo institucional, y es no subvaloremos el cáncer de pulmón, ya sabemos la severidad y la importancia del nódulo pulmonar. El nódulo pulmonar pues es el caso o el paciente que queremos ver en etapa temprana y el que queremos llevarlo así, desde su juventud a su vejez, sin alejarnos nunca de la humanización. Recuerden que cada paciente, no solamente con cáncer de pulmón, es una historia, es una familia, es un proyecto de vida, no es un número más, no es el de la cama tal, ni es un COVID o un cáncer de pulmón, es Andrés, Carlos, Juan, José. Eso es algo que quisiera que no se les olvidara nunca, porque desafortunadamente no lo tomen a mal, lo estamos recordando cuando nos toca estar ahí. Yo creo que si con eso no logramos sensibilizarnos nosotros, mucho menos nos vamos a lograr sensibilizar a la comunidad. Y recuerden que la humanización no solamente es hacia el paciente, la humanización también es hacia nosotros. Bueno, en todo caso, pues quiero compartirles, esta fotografía para mí es muy emocionante. Es mi papá, con cáncer, con un tubo de tórax y sonriendo. ¿Saben qué? Yo sigo apostándole a que se le puede dar una sonrisa a un paciente con cáncer y a que se puede sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, sí. ¿Hay alguien del auditorio que desea hacerle alguna pregunta al doctor para hacer este ejercicio de, obviamente, resolver inquietudes, dudas, aprovechando que tenemos acá al especialista? ¿Alguien que desee realizar preguntas acerca de este tema, inquietudes, o quedó todo totalmente claro? Bueno, están muy silenciosos, creo que el frío los tiene. Yo creo que el fin de semana siempre llega un poco difícil. Sí. Lo difícil estos días para todos los colegas, sabemos que están pasando momentos muy difíciles. Sé que todos estamos muy pendientes de nuestros profesores que están enfermos y demás. No duden que estamos todos unidos y bueno, de verdad si tienen alguna duda que estoy para aclarárselas. Bueno, igual también quiero invitarlos, doctor, para que ahora a las 10 de la mañana se conecten a través del Facebook Live en la página del hospital, donde vamos a tener al doctor Raúl Vera hablando también acerca de prevención de cáncer del pulmón y cómo pues ha ido evolucionando todo este tema dentro de la institución y qué logros se han alcanzado como tal. De antemano pues agradecer por parte de la administración, por parte del área de docencia e investigación, quienes han estado en cabeza de todo este proceso académico, donde a partir de esta nueva administración, pues de la administración del doctor Tonino, se enfocó en mejorar y obviamente ampliar la academia. Por eso vemos que tenemos más seminarios, más actividades
en la parte educativa para ustedes. De verdad, muchas gracias por estar acá, por aceptar estas invitaciones de formación, a la doctora Franci también, al doctor Julián Arenas, al doctor el doctor Lizarazo, que hacen parte de toda esta oficina, para que por favor pues estemos siempre atentos a los llamados que nos hacen y obviamente seguir los consejos y experiencias que les dan a ustedes estos especialistas en las rotaciones que pueden lograr dentro de la institución, porque pues esto es un hospital público y acá afortunadamente aprenden y encuentran muchas cosas que sé que en otros lugares no pueden encontrar. Entonces, de verdad, muchas gracias. Los invito también para que el sábado participen del 5º Congreso Nacional de Médicos Internos. Va a estar obviamente enfocado, ya no vamos a hablar acerca de cáncer de pulmón, sino lo vamos a enfocar hacia urología. Unas muy buenas charlas, unas muy buenas formaciones académicas, y dentro de eso vamos a tener a nuestro gerente, el doctor Tonino Bota, quien hace parte de ese staff de médicos, que ahorita se desliga un poco hacia la parte administrativa, pero va a hablar o a dar una charla como tal acerca de uno de los temas de urología. Entonces, muchachos, de verdad, muchas gracias a las personas que han estado conectados. Muchísimas gracias. Fabián, no sé si hay preguntas en la parte del chat. No, señor. Bueno, no tenemos preguntas tampoco. Agradecer a todos los que se han conectado y por favor conectarse a las 10 de la mañana. Mañana también vamos a tener otra jornada académica donde vamos a hablar todo sobre la prevención de las úlceras por presión. Es un seminario que empieza de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con diferentes jefes que van a hablar acerca de este momento que debemos evitar en nuestros pacientes. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos y a ustedes también por estar acá.